Tercera unidad. En esta tercera unidad, a grosso modo, vamos a hablar sobre el tema del control de constitucionalidad, analizando la constitucionalización del orden jurídico, el derecho procesal constitucional, los sectores del derecho procesal constitucional, los sistemas de control de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad y bueno, ese tema que ya hemos hecho referencia sobre la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que prácticamente ya no lo veremos, pero bueno, es importante señalarlo. Este proceso de constitucionalización del orden jurídico es una propuesta de un jurista italiano llamado Michelangelo Bovero. Nos plantea 7 puntos para determinar si un sistema se encuentra constitucionalizado o no. ¿Cumplimos con este paradigma de estos 7 puntos o no, mis estimados maestros? Vamos a analizar cada uno de ellos. Punto número 1. La existencia de una constitución rígida. ¿Qué implica esto? Bueno, tiene el siguiente significado. Nuestra constitución, para ser reformada, lo vamos a hacer en base al artículo 135 constitucional. Se establece un procedimiento, pues, mucho más complejo que el de cualquier norma ordinaria. El artículo 135 nos dice, para reformar la Constitución, vamos a realizar el siguiente proceso. Iniciamos. Punto número 1. Vamos a pasar por la Cámara de Origen, ¿ok? Que tiene que aprobar la reforma entre sus miembros presentes, ¿vale? Y debe de representar 2/3 partes de los integrantes de esa Cámara. Después vamos a pasar a la Cámara de Revisión y la de revisión, estimados amigos, también entre sus miembros presentes deben de aprobarla en 2/3 partes. Después de cumplir con este estándar, vamos a pasar a la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Y esta mayoría de legislaturas representan 17 por lo menos, deben aprobarlas. Muy bien. Y después ya viene la ratificación, la sanción del presidente y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Podríamos decir que la Constitución tiene un procedimiento rígido para su modificación, maestros? Podríamos decir que sí, en realidad sí lo tiene, pero aunque lo ha tenido, es una norma que al día de hoy tiene más de 600 reformas, ¿eh? Más de 600 reformas a la Constitución, pues nos dicen, pues que del todo ha sido constantemente modificada nuestra Constitución. Muy bien, ha sido objeto de muchos cambios. Por ejemplo, vamos a hacer referencia a una Constitución que tiene más de 250 años de historia. La Constitución de los Estados Unidos. Esta Constitución de Estados Unidos, mis queridos amigos, tiene en su haber solamente
27 enmiendas, 27 reformas en más de 250 años. Entonces, que nuestra Constitución sea del todo, pues, rígida, pues pareciese que no, ¿verdad? Ha sido constantemente modificada. Y con la última elección en la cual al partido que tiene el poder se le dio una mayoría, pues implica que pueden venir más reformas constitucionales, ¿eh? Entonces, esta es una cuestión que destacamos de que en el primer parámetro podríamos decir que a medias cumplimos con el tema de que nuestra forma de modificar la Constitución es rígida, entre comillas, ¿eh? Entre comillas, porque tenemos muchísimas reformas. Muy bien. Segundo punto, la garantía jurisdiccional de la Constitución. ¿Qué significa esto, mis estimados maestros y maestras? Bueno, significa lo siguiente. La pregunta es, ¿la Constitución contempla mecanismos para garantizar su supremacía? Y la respuesta es sí. La Constitución tiene mecanismos para protegerse. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Bueno, por mencionar algunos, destacaríamos medios de control de constitucionalidad. Destacaríamos, por ejemplo, el juicio de amparo, artículos 103 y 107 de la Constitución, ¿sale? La acción de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2, la controversia constitucional, artículo 105, fracción 1, eh, el juicio político, artículo 110 de la Constitución, ¿sale? Declaración de procedencia, artículo 111 de la Constitución, el tema de los derechos humanos, 102 apartado B, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales de derechos humanos, 102 apartado B, etcétera, etcétera. Solamente por mencionar algunos medios para asegurar la supremacía de la Constitución. Los tenemos. Que sean efectivos, pues en gran parte depende de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Siguiente punto. La fuerza vinculante de la Constitución. Bueno, eh, normalmente, estimados amigos, y eso es lamentable decirlo, pero la Constitución parecía como una imagen inmaculada que poco teníamos que tocar, que poco tendríamos que hacer valer. A lo que voy es, antes de la reforma, compañeros, en estricto sensu, vamos a mencionar, por ejemplo, en un asunto en materia penal, lo máximo que podíamos pedir en la integración de una averiguación previa, en un aspecto normativo, era la aplicación del Código Penal, ¿sale? Que estamos haciendo referencia, y del Código de Procedimientos Penales, ¿sale? De la entidad o el federal en caso de tratarse de la integración de una averiguación previa de esta naturaleza. Cuando hablamos de la fuerza vinculante de la Constitución, implica que la Constitución está para que se utilice, implica que la Constitución está para hacerla valer, implica que la Constitución, pues de alguna manera se tiene que aplicar en todos los ámbitos. ¿Qué pasaba antes si nosotros a un juez, antes de la reforma, le hacíamos un planteamiento de constitucionalidad, abogados? ¿Qué ocurría? ¿Qué decía el juez si le hacíamos estos planteamientos? Que fuéramos al amparo. Sí, porque ¿sabes qué? ¿Quieres defender este derecho? Pues hazlo en el amparo. A mí no vengas a hacer esos planteamientos, porque yo no soy un juez de constitucionalidad. Y si nosotros le mencionábamos el artículo 133 en relación a la supremacía constitucional, pues prácticamente nos bateaba, ¿no?
Es decir, a un juez no le podíamos hacer un planteamiento de constitucionalidad, pero con la reforma podríamos decir que la obligación de todos los operadores jurídicos, ¿sale? Se convierte en una cuestión de que tienen la obligación, ¿sí? Hacer valer lo referente a un control difuso de constitucionalidad, ¿sale? Un control difuso de convencionalidad. Y este control es un control llamado ex oficio. Ni siquiera tendríamos que pedirlo. Los operadores jurídicos tienen la obligación de hacerlo. Por lo tanto, la Constitución tiene una aplicación directa y, por supuesto, su fuerza vinculante implica hacerla valer. ¿Se entiende? Muy bien. También, por supuesto, destacamos, estimados amigos, la cuestión de la sobreinterpretación constitucional. Compañeros, ¿a quién le corresponde interpretar, analizar, estudiar la Constitución? ¿Quién tendría que ser? A la Suprema Corte de Justicia, ¿Nada más? también a los jueces, ¿Quién más? mm, A todos los operadores jurídicos. ¿Quién más? Suprema Corte, Tribunal Colegiado de Circuito, Tribunal Colegiado de Apelación, juzgados de distrito, jueces locales, jueces municipales, operadores jurídicos. ¿Quién más? ¿Quién más tendría? ¿En dónde más se debería discutir? ¿En las los, universidades? ¿Dónde más? Academia, ¿no? Bueno, en las academias. Ajá. ¿Qué más? ¿Dónde más? En los medios de comunicación, compañeros. ¿Dónde más? ¿Dónde más, abogados? Medios de comunicación, ¿qué más? En las redes En las barras de sociales. abogados. Ok, redes sociales, barras de abogados. Y también, por supuesto, el más importante, compañeros, el pueblo. Es decir, la Constitución no está limitada al Poder Judicial Federal, no está limitada a los poderes judiciales locales, no está limitada a los abogados. Se tiene que discutir en las universidades, medios de comunicación, redes sociales, barras de abogados, pueblos. Por ejemplo, la base fundamental de la educación del pueblo sobre sus derechos. Si conociese sus derechos, difícilmente serían vulnerados, sabría cómo defenderlos. Pero bueno, a veces pareciese que hablar de la Constitución se limita a los abogados, ¿no? Hay los abogados que la discutan, ¿no? Y bueno, ni siquiera los mismos que la modifican la conocen, ni la conocen y la modifican, ¿eh? Y hacen leyes y ni la conocen, compañeros. Es lamentable, ¿eh? Pero así está. La sobreinterpretación implica todos somos partícipes y todos tenemos que entrar al debate constitucional. Por supuesto que el último intérprete de constitucionalidad es la Corte, estoy de acuerdo, pero todos tendremos que entrar al debate, ¿sí? Desde la primaria se tiene que enseñar, por supuesto, claro, desde un nivel básico, ¿verdad? Desde el propio nivel que un niño pueda entender. Si ustedes en la Ciudad de México han ido al Museo de la Constitución, se darán cuenta que hay una constitución para niños, ¿sí? Es decir, ilustrada con algunos de los derechos y demás, porque es importante que conozcan sus derechos, es muy importante que conozcan su país, cómo funciona su estado, ¿verdad? Eso cambiaría muchísimas cosas, pero bueno, hay que entender que entonces la sobreinterpretación nos corresponde a todos y el último intérprete, pues a final de cuentas va a ser la Suprema Corte de Justicia
de la nación. En el caso de México, podríamos decir, y aquí yo sí diría que esto, por lo menos, no se cumple del todo, ¿sale? Porque ni a nosotros mismos como abogados a veces nos interesa, ¿eh? Seamos honestos, ni a nosotros a veces como abogados nos interesan los temas de constitucionalidad. Ahora imagínense el resto de personas, pues está más complicado, ¿verdad? Muy bien. Ok, siguiente. La aplicación directa de la norma constitucional lo vinculamos con el tema que ya hablamos con antelación de la fuerza vinculante de la Constitución. ¿A qué me refiero con esto? La aplicación directa de la norma constitucional implica que a un juez de cualquier instancia o cualquier autoridad le pueda hacer un planteamiento de constitucionalidad. Y este juez, esta autoridad, tendría la obligación de analizar la cuestión de constitucionalidad que se le ha planteado y tendría que pronunciarse sobre la misma. ¿Se entiende, abogados? Ujú. ¿Sí? Sí, Sí, muy bien. sí. Entonces, a partir de la reforma constitucional del 2011, podríamos decir que este parámetro, pues lo estamos cumpliendo, entre comillas, ¿eh? Porque todavía se debate mucho, pues si se debe ejercer un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, y muchas veces lo hacemos mal los operadores jurídicos. ¿Por qué lo hacemos mal? Porque ¿saben cómo lo queremos ejercer? Nada más citando el artículo primero sin hacer ningún parámetro, sin hacer ninguna comparación. Ah, señoría, le pido que en ejercicio de control de constitucionalidad difuso aplique el artículo primero de la Constitución. Somos abogados, entonces planteemos qué ejercicio de interpretación conforme le pedimos a la autoridad, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de constitucionalidad que yo le voy a pedir que materialice? No me conforme, estimados abogados, con decirle, haga un ejercicio de control difuso. No, mejor plantémosle, a ver, su señoría, haga este ejercicio. Le pido que tome en consideración este criterio de la Corte. Le pido que analice este ejercicio de interpretación conforme. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Avanzando, decimos con el punto número 6. Interpretación conforme de las leyes. Bueno, es lo que les planteaba con antelación. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar la ley para el caso concreto que estamos resolviendo, que estamos aplicando, y la vamos a analizar, la vamos a estudiar a la luz de la Constitución, control difuso de constitucionalidad, pero también a la luz de los tratados internacionales, control difuso de convencionalidad. Y si la norma contraviene esas disposiciones, para el caso en particular, la desaplicaremos. No será objeto de aplicación para ese queso que estamos planteando. ¿Lo entendemos? Ok. Sí, Y nada fuera del parámetro de la Constitución. No hay nada por debajo del agua, nada que escondidas, nada que un parámetro de discrecionalidad, no, abogados, nada. Todo a la luz de la Constitución. La Constitución es la base y es el fundamento de nuestro Estado, de nuestras instituciones, de nuestras leyes. Por eso, vamos a iniciar con el parámetro del ejercicio de la defensa de la Constitución a través del control de constitucionalidad. Estimados amigos, vamos a defender la Constitución para mantener su supremacía y proteger los derechos humanos a través de los mecanismos, a través de los procesos que esta Constitución contempla. Muy bien. Y hay varios sectores del derecho procesal constitucional. Entre los principales sectores que podemos trabajar es el derecho procesal constitucional
de las libertades, el orgánico, el transnacional y el derecho procesal constitucional local. Empezamos por el derecho procesal constitucional de las libertades. Bueno, el gobernado, a través de este derecho procesal constitucional, ¿vale? Este gobernado como persona física, como persona moral, se va a defender de actos de autoridad de nivel federal, local y municipal, ¿sale? En cualquiera de sus ejercicios de funciones, es decir, función administrativa, legislativa o jurisdiccional. Muy bien. Entonces, el gobernado, persona física y moral, se va a defender de actos de autoridad y a través del derecho procesal constitucional de las libertades va a combatir que estos actos vulneran derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución, ¿vale? Que se encuentran reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y su propósito, su finalidad va a ser dejarlos sin efectos y restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado derivado de ese acto de autoridad. ¿Se comprende? Muy Sí, bien. Ok. El mejor mecanismo que podemos destacar aquí es el juicio de amparo, ¿sale? Tanto en su vía indirecta como directa. Muy bien. Ok. Avanzamos. Y tenemos el derecho procesal constitucional orgánico. Muy bien. La Constitución establece los ámbitos de competencia de la autoridad. Entonces, a partir de nuestra Constitución, vamos a encontrar nosotros la defensa de los derechos. Bueno, vamos a reconocer nosotros la división de poderes. Esta división de funciones, más bien dicha, nos dice lo siguiente. El supremo poder de la federación, para su ejercicio, se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Su ámbito de competencia lo establece la Constitución. Por lo tanto, no pueden vulnerar funciones que no se encuentren consagradas en la Constitución. Y si un ente público realiza una función que le corresponde a otro, éste lo podrá combatir a través de una figura llamada controversia constitucional, artículo 105, fracción 1 de la Constitución, y esto lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a definir a quién le corresponde dicha competencia, dicha facultad. ¿Se entiende? ¿Sí? sí, Muy bien. Entonces, esto tiene que ver en relación al ámbito competencial. Tenemos el derecho procesal constitucional transnacional. ¿En qué consiste este derecho procesal constitucional? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Bien, en el continente vamos a ver, mis estimados amigos, que nosotros tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La base normativa es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos que surjan de estos tratados y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Ok, muy bien, estimados amigos. En este sentido, el derecho procesal constitucional transnacional, de conformidad con el criterio de don Eduardo Ferrer MacGregor, quien en este momento integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dice que estas resoluciones de nuestra Corte Interamericana propician cambios importantes en los países latinoamericanos. Tan es así que tenemos la reforma constitucional del 2011 y también muchos hermanos sudamericanos han tenido que hacer reformas a la Constitución para que esta Constitución esté acorde con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acuérdense que a partir de este punto tenemos dos organismos que van a velar por los derechos humanos en el continente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende, estimados abogados? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Y bueno, a nivel local, a veces menospreciamos el ejercicio del control de constitucionalidad local, pero recuerden que somos una federación. Y entonces, hacer una federación, vamos a tener, ¿sale? Una constitución federal, y esta constitución federal es la base para las constituciones de las demás entidades federativas y también de la Ciudad de México. Muy bien, a partir de este punto, las constituciones de los estados van a regular lo referente a la creación de las leyes locales, las competencias del gobernador, también de los municipios, y van a tener un catálogo de derechos humanos que se van a garantizar a través de las respectivas constituciones de los estados. ¿Vamos bien, estimados amigos? Sí. Muy bien. Rápidamente entramos con un análisis de los distintos procesos constitucionales. Iniciamos con el juicio de amparo, artículos 103 y 107 de la Constitución. Bueno, ¿qué es el juicio de amparo? Ok. El juicio de amparo, en primer lugar, vamos a destacar que es un medio de control de la constitucionalidad y también es un medio de control de la convencionalidad. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, este medio de control se encuentra reconocido en el artículo 103 y 107 de nuestra Constitución, además de que tenemos la ley de amparo reglamentaria, los artículos citados con antelación. Muy bien. A través del juicio de amparo, el gobernado se va a defender de actos de autoridad. Estos actos de autoridad van a vulnerar los derechos humanos que se encuentran así reconocidos en la Constitución, ¿ok? Y en los tratados internacionales de derechos humanos. El objetivo del juicio de amparo es de que sea restaurado el gobernado en el goce de sus derechos, dejar sin efectos el acto de autoridad que los vulneró y, en la medida de lo posible, regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de sus derechos. Muy bien.
hay dos tramitaciones del juicio de amparo. Tenemos, por ejemplo, la tramitación del juicio de amparo llamado indirecto. El amparo indirecto también lo conocemos como instancial porque la resolución que se dicte puede ser objeto de un recurso de revisión. Muy bien. Ok. Y tenemos un amparo directo, también conocido como un instancial, que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. La regla general es de que éste no admite ningún recurso, salvo que exista un planteamiento de constitucionalidad, porque entonces conocerá de este recurso de revisión, ok, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Entendemos esto, mis queridos amigos? ¿Sí? Bueno, por Sí. supuesto que no es una clase de amparo, pero solamente se trata de conocer la naturaleza de estos medios de control de la constitucionalidad. ¿Ok? Bien, avanzamos. Y tenemos, segundo elemento, la controversia constitucional. ¿En qué consiste esta controversia constitucional? Artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Bueno, vamos a destacar lo siguiente. Bien, en la controversia constitucional vamos a encontrar que la van a promover entes públicos. Aquí tenemos federales, federal, local y municipal. Muy bien. Por lo que respecta al federal, hablamos del poder ejecutivo y el poder legislativo. En el ámbito local y el municipal, pues hablamos de el ámbito ejecutivo, legislativo y jurisdiccional. Ok. La Constitución establece sus respectivas competencias. Si un ente público considera que su competencia ha sido invadida, va a promover a través de un escrito presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional para que la Corte entre al estudio de constitucionalidad y defina a cuál ente le corresponde la competencia que estamos haciendo referencia. Artículo 101, 105, fracción 1 de nuestra Constitución. ¿Se comprende, compañeros? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Si A es presidente municipal de un estado, ¿sale? Y de alguna manera considera que el recurso del gobierno, en este caso del poder ejecutivo de la entidad federativa, no le reparte los recursos que por derecho le corresponden o está invadiendo una competencia que le corresponde a su función como municipio libre establecida en el artículo 115, por conducto del síndico, va a presentar controversia constitucional para que la Corte determine si la función le corresponde al municipio o efectivamente el Estado está en su adecuado derecho, pues de aplicar esa norma o llevar a cabo esa función, esa competencia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Tenemos, por supuesto, las denominadas acciones de inconstitucionalidad.
Artículo 105, fracción 2. Atentos, por favor. Aquí vamos. Vamos a ver, mis queridos amigos, que en esta figura algunos entes públicos como son el Congreso de la Unión, ¿vale? Los congresos locales, el fiscal general de la República, los partidos políticos, ¿sale? La CNDH, las comisiones locales de derechos humanos y también, por supuesto, los organismos constitucionales autónomos pueden presentar acción de inconstitucionalidad. En el caso del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, siempre y cuando la facción parlamentaria que la promueve represente un 33%. Lo mismo en el caso de los congresos locales. Sobre normas, a ver, reitero, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sobre normas que ellos hubiesen creado, ¿eh? ¿Se entiende? Sobre normas federales. Los congresos locales sobre normas locales, ok, siempre y cuando represente la facción parlamentaria un 33%, ok. El Senado de la República podrá promover acción de inconstitucionalidad contra tratados internacionales. Muy bien, siempre y cuando se represente con una facción parlamentaria del 33%. La Fiscalía General de la República solamente podrá promoverlo sobre normas penales. Los partidos políticos con registro federal y con registro local, ok, sobre normas en materia de electoral. Los partidos políticos federales sobre normas electorales federales y los partidos políticos locales solamente sobre normas locales. La CNDH sobre temas de derechos humanos a nivel nacional y las comisiones locales solamente sobre normas locales. Y lo mismo los organismos constitucionales autónomos sobre normas que tengan que ver con su respectiva competencia. Hasta aquí vamos de quiénes la pueden promover. ¿Sí? Ok. En la acción de inconstitucionalidad vamos a revisar las normas que hemos señalado y vamos a revisar que éstas estén acorde con la Constitución. Y en caso de que no sea esto, vamos a derogar, ¿sale? O vamos en su momento a abrogar la norma. Derogar o en su caso, abrogar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Este medio de control de constitucionalidad será conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Seguimos. Avanzamos y vemos la llamada justicia electoral. Artículo 99 de nuestra Constitución. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la función del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal va a resolver, va a calificar, más bien dicho, las elecciones de presidente de la República
de diputados federales y de senadores. Y a través del juicio de revisión constitucional, previo de haber agotado control de definitividad en los respectivos órganos constitucionales de los estados, bueno, entonces calificará las elecciones de gobernadores, ok, de presidentes municipales, de, en este caso, diputados locales. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, muy bien. Esto es el tema de la justicia electoral. Y por lo que respecta al juicio político y la declaración de procedencia, tenemos que destacar que los funcionarios públicos que tienen fuero, para que sean despojados de este, pues tiene que presentar la Cámara de Diputados, en este caso, como si fuese tratase de un fiscal, presentar al servidor público que goza de fuero y que el Senado de la República califique si ha lugar o no a desaforar a ese servidor público. Quitándole el fuero, ahora sí, tu servidor público vas a rendir, pues ahí de alguna manera vas a tener que cumplir con tus obligaciones y en todo caso, si cometiste alguna falta, algún delito, pues ser sancionado por ello. ¿Entendemos esto, estimados amigos? Muy bien. ¿Algún comentario que tengamos sobre estos medios de control de constitucionalidad? Por supuesto que no analicé ninguno de fondo porque no es nuestro tema, ¿verdad? Es simplemente el tema del amparo nos llevaría horas y horas y horas de discusión, ¿verdad? Pero no se trata de ello, nada más es como un preámbulo de los medios de control de constitucionalidad para tutelar los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, avanzamos, mis queridos amigos, y vamos a encontrar nosotros lo referente a los distintos sistemas de control de constitucionalidad. Tenemos sistema de control por órgano político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto y concreto. ¿En qué consiste cada uno de estos temas, estimados amigos? Muy sencillo. Empezamos por órgano político. Por órgano político vamos a dejar la defensa de la Constitución a, por ejemplo, tenemos al Poder Ejecutivo, ¿vale? Y en su caso, al Poder Legislativo. ¿Tenemos ejemplos de este tipo de control político de la constitucionalidad? Por supuesto que sí. Tenemos en el Ejecutivo el artículo 102, apartado B, en un organismo constitucional autónomo que es la Comisión de Derechos Humanos para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las autoridades. ¿Se va entendiendo? Ese es un ejemplo de control político de constitucionalidad. También, por supuesto, lo podemos destacar en el ámbito legislativo, en lo que ya hemos hecho referencia, artículo 110 y artículo 111, juicio político y declaración de procedencia. El servidor público, ¿sale? Que goza de un fuero, ¿sí? En este fuero de constitucionalidad, lo que vamos a revisar, mis queridos amigos, es lo siguiente. Si éste cometió un delito durante sus funciones o en todo caso no cumplió
y vulneró la Constitución, entonces vamos a quitarle el fuero y posteriormente que responda frente a las autoridades. Este es un ejemplo de control de constitucionalidad por órgano político. Avanzamos y tenemos el respectivo control de constitucionalidad por órgano jurisdiccional. ¿Listos? Pues bueno, ¿a quién se le encomienda la tutela de la Constitución en un ámbito jurisdiccional? Pues por supuesto se le va a encomendar la defensa de la Constitución a los jueces, ¿sale? Los jueces van a velar por el respeto y la garantía de la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí vamos a hablar de dos tipos de control. ¿Cuáles son? En el jurisdiccional vamos a destacar el control, ahí voy, el control difuso y el control concentrado. En el control difuso de constitucionalidad, lo que vamos a encontrar, compañeros, es que a todas las autoridades ex oficio les corresponde hacer valer la Constitución y en todo caso desaplicar normas, ¿sí?, que sean contrarias a la Constitución y también, por supuesto, tomar en consideración la cuestión de que actos de autoridad contrarios a la Constitución deberán dejar sin efectos. Y el control concentrado vamos a tenerlo en el Poder Judicial de la Federación a través de los medios de control de constitucionalidad que hemos estudiado. El juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Sí. Seguimos y vemos, por supuesto, el control abstracto y concreto de constitucionalidad. El control abstracto es un control preventivo de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que todavía no existe un acto que haya vulnerado los derechos, pero de forma preventiva vamos a revisar que este acto, que puede ser administrativo, legislativo o jurisdiccional, no vulneren la Constitución. ¿Tenemos un ejemplo de ello en México? Sí, pero solamente sobre actos legislativos a través de la acción de inconstitucionalidad, en la cual vamos a revisar que esta norma que se ha aprobado no contravenga la Constitución. Y en caso de contravenirla, la vamos a dejar sin ningún efecto. ¿Se entendió el control preventivo de constitucionalidad? Un control administrativo de constitucionalidad, por ejemplo, lo tenemos en Alemania, en donde el canciller, antes de realizar un acto, le pide su consejo al Tribunal Constitucional si el acto que está a punto de realizar es constitucional y el Tribunal Constitucional le da su consejo. ¿Se entiende? O por ejemplo, que un juez, digamos que el órgano jurisdiccional, tuviéramos un tribunal constitucional, imagínense, y le pidamos al Tribunal Constitucional nos califique si la resolución que vamos a emitir está acorde con la Constitución. No es el caso de México, ¿verdad?
Pero sí tenemos el caso de la acción de inconstitucionalidad, que es un ejemplo de un control abstracto de la constitucionalidad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, muy Sí. bien. Perfecto, ¿eh? Yo espero que sí estemos bien en estos temas. Si tenemos alguna duda o alguna desaveniencia, con todo gusto estamos atentos, ¿vale? Bien, seguimos con el control concreto. El control concreto de constitucionalidad sí requiere de un acto de autoridad material, un acto de autoridad que se materialice, que se aplique, un acto que vulnera los derechos humanos. ¿Se entiende? Muy bien, entonces, estas son la naturaleza de los distintos sistemas de control de constitucionalidad. Y bueno, sobre esto ya mencionábamos, a través de estos medios de control de constitucionalidad, nosotros vamos a hacer valer los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el mejor ejemplo que podemos mencionar que tiene el gobernado es, veamos, un acto de autoridad. Hablamos de un acto de autoridad de la policía de investigación, ¿sí? Que de alguna manera realiza la detención de una persona. Sin embargo, esta detención no se realiza dentro de los parámetros de constitucionalidad y como consecuencia, la persona que resulta afectada contra este acto de autoridad va a promover amparo indirecto que conocerá un juez de distrito. Y si en la tramitación del amparo, en su sentencia determina que efectivamente el acto de autoridad vulneró derechos humanos, lo va a dejar sin efectos. El particular tendría que ser puesto en inmediata libertad y en la medida de lo posible restaurar los derechos del cual fue vulnerado. Muy bien. ¿Sí? Ok. Bien, estimados amigos, bueno, ya hemos analizado el tema del control de constitucionalidad y del ejercicio del control de constitucionalidad. Vamos a pasar entonces a un ejercicio muy interesante sobre el denominado control de convencionalidad. Pero antes de llegar a ese punto, déjenme compartirles el siguiente material, el siguiente video. Deme un segundo, por favor. Vamos a continuar. Mm, Muy bien. A ver, les voy a compartir este material. Ahí voy, ¿eh? Estar bien. Muy bien. Bueno, les comparto la siguiente melodía que hace mención al tema de nuestros derechos. Espero que la disfruten. Continuamos.